Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos que están en este día, dándole gracias a Dios por este hoy día domingo, un día domingo de bendición, día domingo de muchas iglesias hacen los cultos hoy, otros días los hacen día sábado o entre semana, pero para todos es una gran bendición de poderles saludar a la distancia a través de estos videos y poderles desear las más ricas y grandes bendiciones a todos mis amigos y a todos mis hermanos. Para mí es un gozo de poder saludarles, poderles bendecir y de poder desear las más ricas bendiciones a todos los amigos, hermanos, familia, a pastores, aquellas personas que buscan de la presencia del Señor. Así que saludo a Colombia, a toda mi amada familia, mi mamita, mis hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos. Gracias a Dios me ha regalado una grande y linda familia. Así que un gran saludo para allí, para Zipaquirá, para San Cayetano, para Norcasia, para Florencia, para todos mis amigos, mis hermanos allá, un gran saludo, para todos los pastores, mil y mil bendiciones. Que la paz de Dios siga en cada uno de vosotros, en sus familias, en sus hogares, y que día tras día sienta la presencia de aquel Dios vivo, de aquel Dios santo lleno de poder. Así que un saludo también para Paraguay. Dios bendiga ya a Paraguay, aquel grupo misionero que día tras día estamos orando, clamando, intercediendo a Dios para que Dios os siga bendiciendo grande y poderosamente. Y saludo aquí a Chile a todos mis amigos, mis hermanos, a nuestra hermana Miriam, mil bendiciones que día tras día está escuchando ahí los mensajes, enviando a la amada familia. Que Dios te continúe bendiciendo grande y ricamente. A nuestra hermana Rosa Aguirre, a tu grupo de WhatsApp, mil bendiciones, porque ha sido de gran bendición estos grupos. Yo admiro a todas esas personas que día tras día, desde uno se levanta, están orando, están enviando peticiones de oración para orar por ellas, están mandando lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Así que gloria a Dios por ello, porque Dios nos están alertando lo que Dios nos está llamando a buscarle de a Él. Y a todos así, hermana Vicky, hermano José, a los pastores, pastor Pedro, pastor Cristian, mil bendiciones, Iglesia Vida Nueva. Así que un gran saludo para todos y cada uno de ellos. Eh, Quiero orar por ustedes, vosotros, amigos, hermanos, llamada audiencia a diferentes partes del mundo, pastores, aquellos amigos y hermanos que escuchan y miran estos videos. Quiero orar por ti. No sé cuál sea la condición en la que tú estés, que tú te encuentres. No sé cuál sea el gozo o cuál sea la alegría o cómo sea la tristeza, porque en el mundo en el que vivimos es un mundo donde tenemos que pasar momentos difíciles, momentos también de alegría, de gozo, de felicidad, momentos de compartir, pero que en medio de todas aquellas cosas que pasan, Dios está ahí. Y Dios quiere que hoy tú dejes esas cargas, aquellas cosas delante de Dios o aquellos agradecimientos hacia Dios. Así que voy a orar por ti, amigo y hermano, que Dios os continúe diciendo grande y ricamente. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, oh Dios de los cielos, un día lleno de bendiciones, Padre, porque desde el amanecer hasta el anochecer, tu misericordia es grande y poderosa, sublime y eterna, y en el anochecer tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos alimentas, nos hace que durmamos, podamos descansar ante ti, Señor de los cielos, Padre. Por eso te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú siempre habitas en nuestros corazones, en nuestras vidas, y tú guardas nuestro sueño, aun cuando dormimos, tú colocas tus ángeles alrededor nuestro para guardarnos, ayudarnos y defendernos en todo, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, por todas aquellas personas que tienen pruebas, luchas, dificultades que están pasando, que están viviendo, Padre amado, en sus hogares, en sus vidas, cotidianas día a día, Padre. Ante tu presencia las presento delante de ti para que tú las guardes, las ayudes, las bendiga en todo y les dé fortalecimiento, que les dé esperanza, confianza en ti en medio de las pruebas, las luchas, oh Dios, porque es necesario que nosotros padezcamos ello, porque ellos nos ayudan a afirmarnos más hacia ti y a tener esa confianza que tú eres lo único que nos puede ayudar en todo momento. Así que mi invitación es a tomarse la mano de Dios, a decirle, Señor, aquí estoy ante ti, ante tu presencia, porque tú estás acá, aquí con cada uno de nosotros. Gracias te doy por este día, día de bendición, día de grandeza, día de poder, día de triunfo y día de gran gozo para todos los que confiamos en nuestro Dios. Quiero ir a la palabra de Dios, pero yo les he dicho, les había estado diciendo que a partir de hoy comenzaríamos con el tema La iglesia no pasará la gran tribulación.
ni la tribulación ni la gran tribulación. Comencé a sacar el estudio, pero la verdad yo pensaba dar un estudio de un solo domingo, de predicar sobre eso, pero la verdad el Señor no tiene prisa, el Señor quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios conforme está escrito y quiero que el Señor nos quiere siempre dar a entender que no corramos, sino que, porque no es del que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Así que yo pensaba hoy pensaba hoy predicar sobre hacer una sola predicación sobre que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y solamente hoy cuando me levanté muy de temprano a sacar el mensaje, el Señor duré estudiando hasta las 10:30, aunque ya tenía bases en lo que era lo que iba a predicar, pero el Señor de verdad que me dio mucho y me dijo que, entre una de las el Espíritu Santo me hacía sentir de que diera un tema relacionado todos estos días, de que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero cuáles son los propósitos de Dios desde un comienzo. La vez pasada yo les venía hablando de lo que son las 7 dispensaciones, que ya las terminé, y que la última es la dispensación del milenio, que esa la vamos a entender bien cuando estemos en Apocalipsis leyendo allí bien, pero que hoy Dios nos quiere hablar, nos quiere advertir sobre que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero lo voy a hacer toda esta semana. Ya tengo todo lo que es los mensajes, pero no quiero predicarles, pensar hacer una predicación de hora y media, pero en hora y media no alcanzo. Y no sé cuántos temas vamos a tener de entre 30 a 40 minutos para llevar paso a paso para que tú entiendas cuáles son los propósitos de Dios y el por qué la iglesia, pero también tenemos que no solamente pensar en nosotros. Habemos 3 grupos, escuche bien, habemos 3 grupos que para Dios son importantes todos porque Dios no hace excepción de personas. Y para poder entender que la iglesia no pasará la gran tribulación, tenemos que entender antes de que en el planeta Tierra hay 3 grupos de personas para Dios. ¿Cuáles son esos 3 grupos de personas? Una es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo escogido por Dios. Hoy vamos a darle un repaso y no sé si me alcance a darlo. Mañana seguiré, toda esta semana seguiré para que tú entiendas cuáles son los propósitos de Dios que siempre ha tenido con el hombre. Pero primero para que tú entiendas que para Dios sabemos 3 tipos de personas en este planeta. No estoy hablando de jóvenes ni de niños, sino estoy hablando todo en paralelo, desde el niño hasta el anciano. Y para Dios, para muchos habrán muchos grupos, o muchos países, o muchos pueblos. Para Dios no, para Dios solamente hay 3. ¿Cuáles son los 3 que para Dios hay y que están marcados en la Biblia? Uno es el grupo israelita que Dios hizo un llamado a partir de Génesis capítulo 12. El otro, el otro es el pueblo escogido por Dios. El otro grupo que está hablando que es la iglesia, la iglesia es el pueblo redimido a través de la fe, de la gracia, que tú y yo podemos entender. Y el otro pueblo es aquel que no quiere reconocer que Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre, mediador, o nuestro Salvador. Para esos 3 tipos es lo que la iglesia en Apocalipsis habla mucho. Ahí habla de lo que es el pueblo israelita, ahí habla de lo que el pueblo impío se le llama, y también habla de la iglesia, pero ya en Apocalipsis habla hasta el versículo 4, porque ya la iglesia en el versículo 4 se va. Y después quedan de la gente que se quedó y aquellos que van a ser recapitados para poder entrar al reino de los cielos. Eso lo vamos a entender más allá. Pero hoy vamos a comenzar, y como digo, mañana y todos estos días voy a comenzar temas de 40 minutos hasta que terminemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero voy a comenzar desde un comienzo para que tú entiendas, porque no vamos a correr, gracias a Dios, como aquí no estoy predicando en un púlpito, porque en un púlpito uno tiene entre 40 minutos a 1 hora, es lo que uno predica en un púlpito, porque la gente se aburre mientras la alabanza, mientras la ofrenda y todo. Entonces, por eso estoy predicando acá. Y estoy predicando entre 30 y 40 minutos, voy a predicar toda esta semana,
para poder entender de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y después terminando eso, comenzaré con Génesis capítulo 1, donde Dios da el mensaje a la iglesia, lo que es la condición de la iglesia que se está viendo hoy, y miramos hasta terminar el libro de Apocalipsis. Voy despacio, no sé cuánto tiempo me dure. Voy a dejarme guiar a través de lo que el Espíritu Santo me guíe, me dirija, porque yo no me mando. El que me dirige a mí es el Espíritu Santo, a Él. Dije, pero ¿cómo lo hace? Es fácil. Es colocar primeramente que nuestro Padre Celestial está en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo fue el que dio su vida por amor de nosotros, se entregó ahí en la cruz del Calvario, pero que Él nos da una promesa, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría sobre nosotros el Espíritu Santo, por el cual Él nos dará a entender el conocimiento, la sabiduría de las cosas que, que están pasando y las que van a pasar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que guía y dirige a través de nuestros labios lo que debemos de hablar y lo que debemos de decir. Vuelvo y repito, como no estoy predicando en un púlpito que son 40 minutos o una hora que le dan a uno para predicar, lo estoy haciendo a través de estas plataformas y lo puedo hacer todos los días, así que voy a, con la voluntad del Señor, a llevar todos los días y voy a llevar, la iglesia no pasará la gran tribulación, primero, segundo, tercero, así, hasta cuando terminemos, donde la iglesia, y eso que solamente pasándonos por unos versículos, porque si afirmáramos todo lo que la Biblia habla de lo que es la iglesia, nos gastaríamos mucho tiempo. Pero no sé, lo que el Espíritu Santo me guíe, me dirija, vamos a ir con la palabra de Dios para poder entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Hoy comenzaré dándole un repaso hasta donde alcancemos a llegar. Mañana con la voluntad del Señor y toda esta semana hasta terminar. Pero eso es lo que el Señor, el Espíritu Santo me ha hecho sentir en esta mañana. Fui a predicar, me puse solamente a repasar y duré más de 4 horas sentados acá. Y el Señor me dio, me dio y me dio y me dio. Fui a la iglesia, vine a la iglesia y ahora estoy acá para enviar este mensaje. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú me has dado. Gracias por la convicción que me da a través del Espíritu Santo, donde me da la sabiduría y el entendimiento para poder hablarle lo que tú quieres, hablarle a tu pueblo, a aquellos que escuchan tu palabra, en diferentes partes del mundo donde han visto estos videos y que me han hablado. Gracias por cada oyente, por cada persona que escuche y mira estos videos. Señor, para ti sea la honra, para ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Bendíceles, guárdales y ábreles el entendimiento para poder entender que la iglesia no pasará por la tribulación ni la gran tribulación. Pero danos a entender cuál es el conocimiento de lo que tú siempre has hecho al hombre con un propósito. Bendito sea a ti su santo nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Para poder entender voy a comenzar desde un comienzo del libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Y hoy solamente creo que voy a dar la introducción porque no sé que alcanzaré a dar mucho porque es harto lo que vamos a mirar. Pero que yo quiero que tú entiendas el por qué. Porque muchos dicen, la iglesia no pasará. Pero ¿cuál es el pueblo que se queda? ¿Sí? ¿Y qué le pasa a aquel pueblo que van a ser decapitados? Muchos no lo entienden bien. Entonces, al estudiar el Apocalipsis vamos a entender bien cuáles son las cosas y cuáles son las consecuencias de la gente, el pueblo impío, aquel que no conoce de Dios. Entonces, por eso quiero ir basándome bajo lo que es la palabra de Dios y mirando los propósitos con que Dios ha formado y ha hecho al hombre. Primero vamos a mirar que para uno poder entender este pasaje, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, hay que mirar desde dónde comenzó, desde donde cuando Dios hizo al hombre, desde la creación. El primer punto vamos a mirar, Dios creó al hombre con el propósito de tener una relación de padre e hijo, con un objetivo que le adorase, porque Dios es un Dios de adoración. Dios es un Dios de adoración. Por lo que es el Señor es santo. Si usted va al libro de Apocalipsis, dice para Dios que Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que le alaban día y noche. Y dicen, santo, santo, santo es, el que era y el que ha de venir. En el cielo se alaba y se canta a Dios. Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres entrar en el recto de la iglesia, lo primero que tú debes decir es, Señor, yo quiero ser un adorador. Porque si no, tú te vas a aburrir en el cielo. Y vas a quedar a estar en el infierno, pero el infierno no es nada agradable. Es
lo peor de lo peor. Es decir, no hay otra palabra para poder expresar. Entonces, para uno, cuando Dios hizo al hombre, fue con un propósito de quién? De que de una relación de padre e hijo. Siempre fue el propósito de Dios. Siempre Dios ha querido y que el propósito que Dios, cuando estemos en el reino de los cielos, el recto de la iglesia de Dios, es a llevarla, para que le adoremos a Él. Entonces, el propósito de Dios nunca, Dios, por eso Dios no es, Dios dice que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Los que hemos cambiado hoy en día es el hombre. Dios no cambia. Dios es el mismo, allá no pasan los años. Allá no le están celebrando al Señor Jesucristo como lo que le celebran acá eh, en el mundo entero la Navidad. Porque es que para allá, para Dios, allá no pasan los años. Por eso dice la palabra de Dios que vamos a vivir de la eternidad hasta la eternidad. Juntamente con quién? Con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y todos aquellos que busquemos y alabemos el nombre de Dios. Entonces, el primer propósito que Dios hizo al hombre fue con el propósito de que tú y yo seamos personas como los ángeles, que le adoran día y noche. Su mentalidad es esa, de poder tú adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál fue el otro propósito con el que Dios hizo al hombre? Dios otorgó al hombre, eso habla en Génesis capítulo 1, verso 28, y solo le puso un requisito que allí en aquello señalaba que había un árbol, y que le dijo no tomase de ese árbol, pero muchos le dicen que es una manzana o que es cualquier fruta. No, lo que Dios quiso, por ejemplo, sí, Dios le dijo que un árbol, y eso lo dice la Biblia, no puedo negar, pero lo que Dios quiso al hombre dar a entender fue la obediencia. La obediencia, al, Dios otorgó al hombre a ser humano. ¿Por qué le otorgó la obediencia al hombre? Porque Dios le otorgó al hombre el libre albedrío. Dios no quiere tener esclavos. Dios no quiere tener gente como cuando una persona, como aquellas personas que tienen a un pájaro enjaulado. Yo una vez, cuando yo era niño, a mí me gustaba coger los pájaros. Muchas veces yo soy del campo, muchas veces casi me pican unas serpientes. Podía a coger los pajaritos y a meterlos en jaula. Y cogí varios pájaros y los metí en jaula, los tenía otros hasta los... Pero me di cuenta, cuando fui creciendo, que esos pobres pájaros no la pasaban nada bien por más de que yo les echaba la comida, por más que yo les daba el agua. Esos pajaritos se me morían, muchos se me murieron. Porque yo quería obligarlos a vivir una vida en la cual Dios no los creó sujetos a tenerlos allí enjaulados y tenerlos ahí en prisión. No, no, Dios los hizo a los animales para tenerlos libres, para que canten, para que anden de árbol en árbol, de rama en rama, coman sus animalitos, para que vivan. Con ese propósito Dios hizo a los pajaritos, a los animales. Por eso a mí no me agrada de tener, los pajaritos son muy lindos, muy hermosos, pero yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que tienen pájaros y allí enjaulados, porque ellos no se sienten bien, ellos no se sienten felices, porque Dios no los hizo así. Así como yo me di cuenta que a los pajaritos no podían ellos ser felices de tenerlos en una prisión, porque unos tienen una prisión allí con una jaula. ¿Cómo serían nosotros si Dios nos estuviera esclavizados? Haga así y así. Viviríamos más aburridos que un pobre pájaro. Por eso Dios nos dio el libre albedrío para poder escoger las cosas hacia Dios. Por eso Dios le dice al hombre, vea, de todo podéis coger, es decir, la libertad. Pero también le dijo, vean, de esto no tocáis, es decir, la obediencia. Dios otorgó todo, pero al mismo tiempo le dijo, algo que tiene que hacer. Y hoy en día Dios lo que nos manda a través de su palabra es aprender a obedecer su palabra. Y no son requisitos por los cuales nosotros no podamos cumplirlos. Hoy en día, en la dispensación que Dios por la misericordia me permitió darla, en la que estamos viviendo se llama la gracia. Y la gracia es el obtener el regalo perfecto que Dios dio a través del Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos ser salvos. La gracia.
Pero que esa gracia nosotros no la desperdiciemos por obtener nosotros vivir en el libre albedrío y poder vivir una vida desagradable delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo y obedeció la ley, la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo no le fue ay, cosa del otro mundo de obedecer la palabra de Dios. Él vino a obedecerla. Lo que pasa es que para la humanidad le parece difícil obedecerla. Para muchos les dicen, pase allí un semáforo, y para muchos no lo respetan. Y por ejemplo, ¿para qué lo respeto? Si usted va de noche a andar en una vía y allí pasan pocos autos, pero muchos dicen, no, pero ¿para qué esa luz? Y pasan y viene otro rápido y vienen hay los choques, donde hay una estrellada. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué? No, porque la pusieron de ahí, la pusieron para algo. Por eso la ley es la palabra de Dios que nosotros debemos de obedecerla, la palabra de Dios. Vamos mirando dos puntos, y eso que voy un poquito rápido. Tercer punto, no, ni vamos al segundo punto, que es el B. El hombre desobedeció, que lo miramos en el capítulo 3 de Génesis, el hombre desobedeció a Dios. El hombre al desobedecer se perdió la comunión con Dios. ¿Por qué se perdió la comunión? Dios tenía una comunión muy linda, muy hermosa con Adán. Él hablaba, dice la palabra de Dios, que él iba y hablaba con él. Tenía una amistad, tenía una comunión. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro. Y Dios, ¿qué es lo que lo separa de Dios? El pecado. El pecado lo separa de Dios. Hay una separación. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia. Decir, hacer lo que Dios no nos manda hacer. Esa es la desobediencia, o ese es el pecado. Entonces, cuando Adán falló, cuando Adán pecó, y que la serpiente, que dice que fue astuta, Génesis capítulo 3, lo guió y lo dirigió hacia otro lugar, a la desobediencia. Satanás es el padre de la desobediencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el hijo de la perfección de la obediencia. Satanás es lo contra, aquel querubín. ¿Y engañó a quién? Al hombre, para que el hombre desobedeciera. Para que se diera cuenta que el plan que Dios había hecho con el hombre en el planeta Tierra le fallaba a Dios. Eso fue lo que Satanás día tras día hizo. Entonces, al haber esa separación entre Dios y el hombre, por eso Dios nos otorga, que más adelante lo vamos a ver, donde Dios siempre quiso redimirnos a través de quién? Del Hijo. Tuvo que darnos al Señor Jesucristo para poder ser salvos. Pero esa separación, por ejemplo, Satanás colocó una división entre Dios y el hombre a causa de qué? De la desobediencia. Y como le dio lugar, pues una puerta que se le abre, el hombre abrió esa puerta, Satanás, cualquier puerta que tú le abres a Satanás, él por ahí se mete. Por eso hoy en día encuentra el adulterio, la fornicación, el robo, el egoísmo, el menosprecio, que son puertas que a Satanás se le abre, y le nombraría cantidades de puertas que Satanás abre para que el hombre vaya en desobedezca a Dios y lo aparte de Dios. Entonces, eso hizo Satanás, apartar el propósito que Dios tenía con la humanidad. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es necesario que tú sepas, y vamos a llegar, cuál es el pueblo de Dios. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Siempre Dios quiso llevar a todo el pueblo, entiendan eso, porque muchos dicen, es que Dios escogió al pueblo, al pueblo israelita. Dios no lo escogió por él quererlo escoger, porque muchos se contradicen, es que Dios escogió al pueblo israelita. No. ¿Por qué lo estoy llevando desde Génesis? Porque yo quiero que usted entienda que el propósito del hombre, de Dios con el hombre, fue llevar no solamente a uno, sino a todo el pueblo. Pero el pueblo, desafortunadamente, le fue como infiel a Dios. El pueblo le desobedeció a Dios. El pueblo no le siguió a Dios. El pueblo en su corazón era continuo solamente hacer el mal. Al paso del tiempo, el tercer punto, en el paso del tiempo que hizo el hombre, dice en Génesis capítulo 6, que su pensamiento de continuo era solamente hacer el mal. Entonces Dios llama a un hombre que se llamó Noé. Y cuando lo llamó, porque él pensó que al pasar aquel llamado donde Dios dijo, voy
a destruir a todo ser viviente a causa de un diluvio, el pensamiento era que Dios, el hombre, se arrepentía y que el hombre buscaría el bien, agradaría a Dios, porque había dicho que, porque Dios dijo que iba a destruir todo ser viviente y al darse cuenta el hombre entenderían lo que Dios podría hacer. Que eso es lo que el Señor Jesucristo, aún también más adelante, allí en San Mateo, capítulo 24, del verso 24 al 34 al 36, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos que en los últimos tiempos iban a ser como los tiempos de Noé, que nos está hablando a estos últimos tiempos, que es lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos habla, el Señor Jesucristo dice, mire, en los últimos tiempos, cuando yo venga por la iglesia, le está hablando allí, porque le dijeron, ¿qué señales habrá? Le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué señales habrá? Y va y le pone esa señal tremenda, una señal que está escrita allí en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. La señal cual dijo, en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, tiempos donde el hombre de continuamente era hacer el mal, la maldad. Noé duró más de 100 años, como un promedio de 120 años, predicando el arrepentimiento. Escuchen bien qué es lo que se está hoy en día predicando nosotros, los pastores que predicamos la sana palabra. Los pastores que predican la palabra de Dios, los que van conforme a la palabra de Dios, son aquellos que dicen, arrepiéntase de hacer el mal y haz el bien. Pídale perdón a Dios y dele lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da a entender el conocimiento del bien y del mal. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Cuándo actúa el Espíritu Santo? Cuando tú y yo le vamos a dar lugar al que Él sea el que guíe y dirija nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. Porque son la área donde el Satanás toma el control. ¿Para qué? Para que el hombre desobedezca a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo va y le habla a sus discípulos, en los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Y esos son los tiempos que estamos viendo. Tiempos donde las noticias, día tras día, son noticias de qué? Delincuencia, de matar, de robar, de destruir, de violar, de presidentes que quieren ir a la guerra. Mira lo que está pasando allí, Estados Unidos, lo que está pasando Alemania, le están enviando a Ucrania. Y gloria a Dios por eso, porque es para que se defienda. Pero ¿qué va a venir en estos días? ¿Usted cree que Putin se va a quedar con las manos cerradas? Oremos. Yo les invito a que oremos porque estamos pasando el último tiempo. Esto es el comienzo de la tercera guerra mundial que se está comenzando. Los países se están preparando y todo se está preparando porque antes de la tercera guerra mundial, Dios va a sacar al pueblo. Démonos de cuenta lo que está haciendo Estados Unidos y los demás le están ayudando a Ucrania. Démonos de cuenta lo que va a hacer Rusia, Putin, aquel presidente, a comenzar a contraatacar. ¿En qué nos estamos disponiendo? ¿En qué estamos viendo los últimos momentos? Tiempos de aflicción, tiempos tremendos que vienen donde se está llevando una bomba que está a punto de estallar. Y por eso el Señor me ha puesto a predicar la palabra de Dios, en lo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Estos son pasos para que tú te des cuenta a través de qué? De las noticias. Pero no es porque Dios haya querido, es porque nosotros los hombres hemos desobedecido a Dios. Y por eso estoy llevándole desde el comienzo. Hoy yo pensaba comenzar a predicar desde Apocalipsis y a hablar de lo que la iglesia no pasaba, pero el Señor no me ha dejado. El Señor me ha llevado y no sé cuánto tiempo. El Señor me dice, no corra. Hable de la Biblia porque el tiempo no es de correr. El tiempo es de aprender y colocar en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, como el hombre, Dios le habla allí y le dice a los discípulos, en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viendo nosotros, y le coloca la comparación de el libro de Génesis capítulo 6 y capítulo 7, donde el hombre, su continuo pensamiento solamente era hacer el mal. Son los tiempos que estamos viviendo. Pero viendo que a través de eso,
El hombre, por más que Dios, escuchen bien, rayó al pueblo a causa del diluvio, para que el hombre, y dejó solamente 8 personas, el pueblo desobedeció. El pueblo se fue todo en contra de la voluntad del Señor. Dios le dice a Noé y a sus hijos de Noé y a tu vean, ahorita tus descendientes, mire la tierra cómo quedó, pero ahora sus descendientes pueblen la tierra y crean las cosas, todo lo que pueden hacer, porque Dios nos da la sabiduría, el entendimiento y las cosas, y multiplíquese. Pero el pueblo hizo lo contrario. Vean lo que Dios no le estaba pidiendo nada del otro mundo. Dicen, ahí está la tierra, vaya, cojan cada uno para su lado y sírvanme a mí. Dios no le estaba pidiendo cosas del otro mundo. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo desobedeció. En lugar de esparcirse, se unieron. Y dice que se unieron como un solo hombre. ¿Y qué hicieron? Hacer una torre. Ahí a una cúspide que su pensamiento era llegar hasta el cielo. Hasta allá era el pensamiento del hombre. Dice, y todos estaban como un solo hombre con ese pensamiento. Ahí fue cuando Dios les pasara, que fue la dispensación del gobierno humano. Y yo les he ido predicando, por eso yo les he ido predicando para que aprendamos del libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis. A mí me gusta predicar así. Yo, como le digo, yo por la misericordia de Dios he sido maestro de escuela dominical, fui coordinador de escuela dominical, enseñé a maestros, capacité a maestros y la misericordia de Dios, Dios me dio sabiduría. Yo no soy estudiado, no tengo los mejores estudios, no he pasado por las mejores universidades, pero Dios, a través de la misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo, hoy puedo decir, para la honra y la gloria para Dios, Dios permitió que de allí, de donde yo estuve enseñando, capacitando, salieron pastores, salieron personas que hoy tienen sus iglesias. Y Dios me permitió a esas personas capacitarlas, instruirlas en la palabra de Dios. Y siempre lo he hecho a través desde el libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis, porque Génesis es el comienzo y Apocalipsis es el final. Pero todo se basa como un árbol. Un árbol no puede vivir sin las raíces para poder obtener lo frondoso, que es sus ramas, que son sus frutos. Así también es la palabra de Dios. La Biblia no puede llegar al Apocalipsis si no tiene un comienzo. El comienzo son las raíces. Apocalipsis son las ramas, donde ya se termina. Solamente voy a terminar acá porque no alcanzamos a ver más. Ya le digo, no voy a predicar rápido, voy a predicar en el tiempo, tenemos todo el tiempo y voy a comenzar entre semana que estaba haciendo la oración, pero hasta que no termine lo que la iglesia no pasará no pasará la tribulación, la gran tribulación, voy a ir con la palabra de Dios hasta llegar al Apocalipsis, donde vamos a ver que la iglesia no pasará por la gran tribulación. A causa del hombre, de la desobediencia del hombre, Dios llama a un hombre. ¿Por qué tengo que llegar a este tema? Porque este tema ahí es importante. Es importante saber, es importante saber y entender el por qué Dios llama a Israel, que hoy en día lo conocemos como una nación pequeña, pero una nación que es una potencia mundial. Israel solamente tiene entre 7 a 10 millones de personas, pero es una potencia mundial en toda área, en tecnología, en armas, en agronomía, en todo. Israel es una potencia. ¿Pero por qué Israel? Muchos dicen, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué fue Dios solamente escogió un pueblo? Y no van al trasfondo. Hay pastores que no predican por el por qué. Y es importante explicar el por qué. El por qué es fácil. Porque el hombre desobedeció, el hombre fue en contra. No era que Dios solamente quiso escoger un solo pueblo. No. Dios quiso a todo el mundo apacentarlo. Y por eso, ¿por qué comienzo desde acá? Porque no vamos a dar de cuenta que en la gracia Dios nos la da a todos. Entonces, como el pueblo fue tan desobediente y vio que cuando hicieron la torre de Babel, nadie dijo, yo voy a buscar a Dios. Nadie se paró allí y dice, no, lo que estamos haciendo le desagrada a Dios. Tenemos es que buscar a Dios y Dios nos direccione qué debemos de hacer. No, dice que su continuo pensamiento era solamente hacer esa torre y llegar hasta donde está Dios. Entonces Dios les cambió el lenguaje. Ahí salieron los idiomas. Y todo les tocó que como no se podían entender uno con el otro, tuvieron ahí sí que apartaje en cada cual
por su lado. Pero aunque se apartaban cada cual por su lado, formaron sus naciones y consiguieron fue otros dioses, hicieron dioses hechos de madera. Estamos mirando en el libro de Éxodo y que les he estado predicando lo que son tema por tema, cómo el hombre y por qué Dios comenzó allí lo que son las plagas. Y Dios comenzó a hablarles allí y hacerles entender que sus dioses era con D minúscula y sus dioses no tenían poder. Y que su primer dios de Egipto, que era el río Nilo, creían que ahí venían sus riquezas, creían que de ahí estaba su fortaleza y que el río Nilo era todo. Mentiras. ¿Quién hizo el río? Dios, el creador de todas las cosas. Es Dios. Entonces, en el río no era el Dios. El río era creado por Dios, pero la ignorancia de la gente es esa, creer en lo creado. ¿Saben en quién yo creo? Yo creo en lo que no es creado. Dios no es creado. Dios es el creador de todas las cosas. Mi alma alaba y glorifica no a lo creado. Mi alma glorifica al creador de todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo adoremos y glorifiquemos no a lo creado, sino al creador de todas las cosas. Ese es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que estaban desde allí, desde el comienzo, que lo vamos a leer más adelante. Entonces, cuando Dios, y después, ¿qué hizo? Miramos en Egipto que Dios convirtió, ranas salieron del río. Y dice que ellos en Egipto tenían una estatua con cuerpo de hombre, pero su cabeza era la cabeza de una rana. Y Dios le dijo, mira, ahí están las ranas, ¿creen en las ranas? Millones de ranas salieron. Pero eran animales, eran plagas, no eran dioses. Antes les espantaban, antes tenían que espantarlas cuando antes era su encanto para ellos. Ese es el Dios, que nos hace ver que lo que nosotros creemos, si no es en Él, creemos en la basura, creemos en la porquería, en la abominación que es hacia Dios. No creas en lo creado, creas en el creador de todas las cosas. Y ahí vamos a quedarnos donde Dios hace un llamado y llama a Abraham. Y ahí es donde tú tienes que entender que no fue porque Dios quiso formar una nación. Es decir, entre comillas, le tocó a Dios formar una nación. Ese no era el propósito de Dios. A eso no fue que Dios creó al hombre. Porque si no, Dios había de una vez dicho, no, tú te das Israel. Adán no se fuera llamado Israel. Perdón, Adán se fuera llamado Israel, no Adán. Porque el propósito del hombre era para que de él viene la creación. Pero el hombre que hizo le falló. ¿Y Dios llamó a quién? Abraham. Al formar le dice, de ti saldrá muchas naciones. Nos dio promesa para nosotros, para que tú y yo, en diferentes partes del mundo, yo vivo en Chile, otros vivirán, en mi familia vive en Colombia, mi hija está en Paraguay, otros vivirán en la China, con Chinchina, en donde sea. Esas naciones saldremos por una promesa que Dios le hizo a Abraham. De ti. Llamó a un hombre porque le fue difícil, por el libre albedrío, de poder guiar y dirigir a todo el mundo. Entonces Dios hizo un llamado. Y ahí salió aquel pueblo de Israel. Y más adelante vamos a darnos de cuenta de dónde viene la iglesia, para poder decir, la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero ¿de dónde salió la iglesia? Eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Eso es lo que yo quiero que tú aprendas a través de la Biblia. El por qué salió la iglesia. Hoy miramos el por qué Dios comienza a formar una nación. Israel. Israel es el reloj, el que marca los tiempos, que lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Y Israel es la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré al lugar donde yo quiera. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Y por obedecer, Dios le prometió que su descendencia nunca se acabaría. Y Dios lo ha cumplido. Dios lo ha cumplido. Por eso yo creo en el Dios que cumple sus promesas, en el Dios que está siempre dispuesto a lo que Él promete. Él lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te invito a que tú te hagas aquel imitador como Abraham lo fue. Seguir sus pasos, seguir sus caminos, porque Dios nunca lo iba a defraudar.
Dios tampoco te defraudar. Mañana seguiremos con la voluntad del Señor. Si Dios no ha venido, la iglesia no pasará la gran tribulación. Y seguiremos viendo el llamado que Dios le hace a un hombre para formar una nación. Y nos estamos dando el por qué Dios forma una nación, el por qué. Que ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era guiar a todo el mundo, pero difícil. Le fue difícil a Dios. Entonces tuvo que llamar a un hombre y comenzar allí a capacitarlo, comenzar a instruirlo, comenzar a llevarlo paso a paso, momento a momento, para que tuviera las experiencias dadas por Dios. Voy a orar por ti, amigo y hermano, y te invito a que mañana miramos la segunda parte. No sé cuántas partes vamos a ver de que la iglesia no pasará la gran tribulación. No lo voy a hacer rápido, lo voy a llevar haciendo desde el libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis, para que tú entiendas la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu bendita y preciosa palabra. Tu palabra es medicina, tu palabra es alimento. Tu palabra es lo más divino que tú nos has dado al ser humano en la tierra, porque a través de ella el Espíritu Santo nos direcciona, nos da el conocimiento de entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que entiendan que tu venida está muy cerca y tú que no quieres que nada ni nadie se pierda, Señor, sino que todos seamos levantados hacia el reino celestial. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Que Dios os bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.